Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y esta vez pues nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de transformaciones trigonométricas en la segunda parte. Muy bien, veamos entonces jóvenes lo que sigue, ¿sí? En este caso pues de producto de dos términos de senos y o cosenos a suma o diferencia. Recuerda que en el video anterior hemos visto pues de suma a producto o de diferencia a producto, ¿no? Ahora al revés, de producto a suma o diferencia. Muy bien, entonces empezamos con la primera identidad, ¿sí? En este caso pues dos veces el seno de A multiplicado por el coseno de B. A y B son los arcos, no son los ángulos. ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual, jóvenes, al seno de la suma de estos dos ángulos, en este caso A con B, mira B, seno de la suma de los dos, más, ojo acá, más el seno de la diferencia de esos dos ángulos, A menos B, ahí está, ¿no? La demostración de esto, muchachos, lo podemos hacer de forma inmediata con arcos compuestos o simplemente de aquí voy a aplicar lo que ya hemos aprendido pues en transformaciones 1. Es decir, en transformaciones 1, nosotros hemos visto qué cosa, el seno de A más el seno de B, ¿no? Y eso que era igual, recordar eso que está acá en el video anterior, eso era igual pues aquí, a dos veces el seno de ¿qué? A ver, seno de la semisuma, ¿no? Recuerda, era A más B entre 2. A más B entre 2, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por el coseno de la semidiferencia, ¿no? En este caso A menos B entre 2. Eso hemos visto pues en el video anterior. Entonces, mira, esto que está acá hay que asumir que sea todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? A ver, en este caso ya no es A, pues es A más B. Entonces, ¿qué me saldría? Me saldría dos veces, ¿no? ¿El seno de quién? De la semisuma. En este caso hay que sumar estos dos y lo dividimos entre 2. A ver, hay que sumarlo mentalmente. A más A sería 2A y más B se va con menos B. Sería 2A entre 2 sería pues A. ¿Sí? Ya que sería 2A entre 2 sería A nada más. Multiplicado luego hice por quién? Por el coseno de la semidiferencia, ¿no? Ahí está, coseno, hay que restar algo. Al restar se va el A con el A y me quedó B menos B sería pues 2B, entre 2 sería B. Y listo, muchachos, por lo tanto, mira, B, esto que está acá sería pues 2 veces seno de A por coseno de B. Y listo, mira, hemos llegado a la identidad, ¿no? Aplicando ¿qué cosa? Transformaciones trigonométricas 1. Bien, entonces de forma inmediata pues hacemos la siguiente identidad. 2 veces coseno de A por coseno de B. Recuerda que en la primera es seno por coseno, en la segunda es coseno por coseno. Coseno de A por coseno de B, ¿no? 2 veces. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Al coseno de la suma de estos dos ángulos. Ya no se divide entre 2, ojo, ya no se divide acá entre 2. Más el coseno de la diferencia de los dos. Ahí está. ¿Ya? La demostración es similar, jóvenes, a la primera, ¿ya? Y tenemos acá una tercera, 2 veces seno por seno, ¿no? Mira, la primera es seno por coseno, la segunda es coseno por coseno y la tercera es seno por seno. Esto va a ser igual a ¿quién? Al coseno de la semidiferencia, perdón, de la diferencia nada más, de la diferencia. Ahora mira, se coloca la diferencia, ya no es la suma. Ahora la diferencia menos el coseno de la suma, ¿no? Bueno, en este caso pues hay algunos libros que simplemente nos colocan lo siguiente, ¿no? Factorizas el negativo y colocan primero ¿quién? El coseno, ¿no? ¿De quién? De A más B, ahí está. Y en realidad estamos factorizando el negativo y acá sería menos el coseno de A menos B, ¿no? Entonces esto que está acá es lo mismo, ¿no? En realidad son equivalentes, es lo mismo, ya que acá el negativo estoy factorizando, ¿no? Acá está menos coseno de A más B, está por aquí, y menos por menos sería más coseno de A menos B que está por acá, ¿no? Es lo mismo, ya, pero se sugiere colocar pues de esta manera. Ojo que lo mismo puedes colocar de esta manera. Bien, muchachos, entonces ahí están las tres identidades, ¿sí? En este caso las tres transformaciones trigonométricas, ¿no? De producto a suma o diferencia. Ahora, algo más, en este caso yo tengo seno de A por coseno de B, ¿no? La pregunta es, profesor, ¿y si me viene coseno por seno? Bueno, en este caso si fuera primero el coseno, simplemente recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Entonces no hay necesidad de todavía memorizar el otro coseno por seno, porque en realidad es la misma que esta, ¿no? Me refiero a esta, ¿no? ¿Qué pasa si te vienen pues dos veces coseno de A por el seno de B, ¿no? Entonces simplemente aplicas lo mismo, la identidad, sí, pero en este caso pues esto lo colocas en primer lugar y esto lo colocas por acá, ¿no? Ahí está.
Bien muchachos, entonces tenemos las tres identidades importantes. Veamos un par de ejemplos. Sí, a ver, 2 veces el seno de 4 alfa por coseno de alfa. Estaríamos en el primer caso, sí, mira, seno por coseno y acá hay un 2. Ahí está, hay un 2 seno por coseno. Entonces, ¿qué sale? Seno de la suma de los ángulos. Seno de la suma de los dos sería pues 4 más 1 sería 5, sería 5 alfa. Sería seno de 5 alfa más, ahí está, más seno de la diferencia. 4 menos 1 sería 3. Sería pues seno de 3 alfa. Muy bien, ahí está. Y otro ejemplo más, tenemos 2 veces coseno de 3x por coseno de... Estamos en el segundo caso, no cos. Entonces el coseno de la suma sería coseno de 4x, 3x más x sería 4x, más quién, más el coseno de la diferencia. Sería más el coseno de la diferencia, 3x menos x sería 2x, sería coseno de 2x. Ahí está muchachos. Y un tercer ejemplo, tenemos acá 2 veces seno de 25 por seno de 15 grados. Entonces estamos en un sen. Ahí está. Entonces coseno de la diferencia en primer lugar sería 25 menos 15 y eso vale 10. Sería pues coseno de 10 menos, ojo acá es menos coseno de 40. ¿Por qué? Porque en este caso hay que sumar 25 más 15, sería pues 30, 40, ¿no? Ahí está. Respuesta entonces para el tercer ejemplo. Bien muchachos, entonces ahí están las tres transformaciones, por favor hay que recordar, ¿sí? La multiplicación de 2 veces seno por coseno viene de una suma de senos y la multiplicación de 2 coseno por otro coseno viene de la suma de 2 cosenos y el seno por el seno viene de la diferencia de cosenos. Ahí está, muy bien. Para ello, jóvenes, hay que recordar una pequeña propiedad, ¿sí? Que ya la hemos visto. Mira, ve, seno de x más y multiplicado por seno de x menos y. Si yo me encuentro por una multiplicación del seno de una suma de dos arcos multiplicado, en este caso por el seno de una diferencia de esos mismos arcos, este es igual al seno al cuadrado del primer ángulo, que viene a ser x, ¿sí? Menos seno al cuadrado del segundo ángulo, que viene a ser y. Y si por ahí te encuentras por una multiplicación de cosenos, en este caso coseno de una suma multiplicado por el coseno de una diferencia de los mismos arcos, es igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de y, ¿no? A ver, para que se entienda un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a suponer si yo tengo pues el seno de, a ver, vamos a suponer que sea acá alfa más 2 veces beta. Y acá lo estamos multiplicando por el seno de la diferencia de esos mismos ángulos, que viene a ser alfa menos beta. Entonces aplicamos la primera identidad que está por acá, ¿no? Sería seno al cuadrado del ángulo en primer lugar, que viene a ser alfa, menos el seno al cuadrado del segundo ángulo. ¿Quién es el segundo? 2 beta. Ahí está, ¿no? De esa manera vamos a trabajar. ¿Ya muchachos? Muy bien, entonces vamos a ver de forma inmediata su práctica dirigida. Primera pregunta, dice reduce la expresión L. ¿Sí? Vamos a reducir la expresión L. Entonces resolución, vamos a copiar. Entonces digo lo siguiente, esto que está por acá lo acabamos de ver, acá está, hay que recordar, ¿cuál de todas es? A ver, es la primera, ¿no? 2 veces seno por coseno, 2 veces seno por coseno. Entonces, ¿qué sale? Seno de la suma, hay que sumar 8 más 5, sería pues seno de 13x. Y luego le sumamos el seno de la diferencia, 8 menos 5 sería 3, sería seno de 3x, menos seno de 13x. Podemos notar que esto que está acá hace en 0 al momento de restar y me quedó solamente seno de 3x. Respuesta entonces para el valor de L sería pues el seno de 3x, ¿no? Entonces la clave para la primera pregunta sería la C. Bien, problema número 2 de forma inmediata dice lo siguiente, calcula 2 veces coseno de 25 grados por el seno de 20 más el seno de 5. Bien, copiamos el problema, ahí está, igual a quién. Lo mismo, ¿no? Esto que está acá es conocido, por acá está, profesor, no hemos hecho coseno y seno. En realidad es la primera, ¿no? Te dije que de repente quizás el seno lo coloquen en segundo lugar, ¿no? En este caso el orden de los factores no va a alterar el producto. Bueno, solamente hay que respetar este orden, hay que respetarlo. Entonces hay que respetar eso, por lo tanto hay que asumir que este está primero y este está segundo. Pues. Entonces, ¿qué me saldría? Seno de la suma, ¿no? De la suma, a ver, sería pues 25 más 20 sería pues 45, ¿no? Ahí está, seno de 45. Luego que viene más el seno de la diferencia de A con B. Bueno, en este caso sería él es el A y él sería el B. Entonces sería 20 menos 25 sería menos 5. Sería pues seno de menos 5. Simplemente respeta, repito, respeta el orden. Más el seno de 5. Bueno, acá me quedó seno de 45. Eso vale 1 sobre raíz de 2. O también que es lo mismo que decir raíz de 2 sobre 2.
Y este es el seno de un ángulo negativo, y recuerda que en los ángulos negativos habíamos dicho que el seno negativo salía, entonces sería menos sale y más por más sería menos seno de 5 más seno de 5. Podemos notar que esto acá se simplifica en 0, por lo tanto el valor de L es 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que decir raíz de 2 sobre 2, pero como no hay en clave así, simplemente lo dejamos así, 1 sobre raíz de 2. Respuesta. Bien, problema número 3 dice lo siguiente: determina el valor mínimo de la expresión n. Muy bien, entonces de forma inmediata, n es igual a 2 veces coseno de 6x por coseno de 2x menos coseno de 8x. A ver, esto que está acá es 2 veces cos. Entonces, a ver, ¿cuál de las tres identidades que están acá? ¿Cuál es? Es la del medio, ¿no? 2 veces cos. Coseno de una suma. Ajá, hay que sumar 6 más 2, sería pues coseno de 8. Más bien a coseno de la diferencia, en este caso 6 con 2 sería 4, sería más coseno de 4x. ¿Menos quién? Menos coseno de 8x. Podemos notar que esto que está acá se simplifica, hacen 0 al restarse, entonces me quedó que n sería igual a quién, a coseno de 4x, ¿no? Este sería el valor de n, pero ojo, a mí me están pidiendo qué cosa, me están pidiendo el mínimo valor, y recuerda que el coseno de un ángulo A, o un ángulo cualquiera, está comprendido siempre entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces no interesa pues en este caso el ángulo, no interesa. Entonces si yo tengo coseno de 4x, entonces coseno de 4x estaría pues comprendido entre quién, entre menos 1 y 1. Por lo tanto el mínimo sería pues menos 1, ¿no? Si me hubiera pedido por el máximo sería 1. Entonces pues decimos el n mínimo sería pues menos 1. Respuesta para la pregunta número 3. Bien, muchachos, problema número 4 dice lo siguiente: reduce la expresión q. Q es igual a quién, es igual a 2 veces seno de 50 grados por seno de 80 menos seno de 40. Bien, de forma inmediata, esto que está acá también ya es conocido, ¿no? Está por acá, ¿no? El tercer caso, 2 veces sen. ¿De dónde viene? Del coseno de la diferencia. Entonces, voy a tratar de hacer en este orden. Mira, voy a colocar primero el seno y luego el seno acá en segundo lugar, para que el ángulo mayor esté en primer lugar, ¿sí? Entonces sigamos el orden, este que sea tu A y este que sea tu B. Entonces dime acá lo siguiente: coseno de A menos B sería pues 80 menos 50, 30, sería pues coseno de 30. Y menos me dice coseno de A más B, bueno acá sumamos 80 más 50 sería coseno de 130, menos quién, menos seno de 40. Muy bien, ya está, vamos a borrar eso. Coseno de 30 es conocido, eso vale pues raíz de 3 sobre 2. Y coseno de 130, ¿no? Recuerda lo siguiente, jóvenes: ángulos en ángulos cuadrantales, ¿no? Es decir, reducción al primer cuadrante. Este 130 grados hay que transformarlo con un ángulo cuadrantal y un ángulo agudo de la siguiente manera. Mira, 130 es 180 menos 50, con ayuda de un ángulo cuadrantal, menos seno de 40. Esta raíz de 3 de 2 lo dejamos ahí nomás y aplicamos con de reducción al primer cuadrante, ¿no? Te pregunta 180 menos 50 ¿en qué cuadrante está? Eso está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es el coseno? El coseno en el segundo cuadrante, recuerda, es negativo. Entonces colocamos negativo por él y paréntesis negativo, y cuando es 180 se colocaba la misma razón, sería coseno de 50 grados. Ahí está. Muy bien, entonces acá cosa me quedaría menos seno de 40 grados. Pero ojo, este seno yo lo puedo transformar como coseno de 50, ¿no? Es decir, a su corrazón de su complemento. Eso hemos trabajado también en identidades complementarias. Entonces me quedaría pues menos coseno de 50. Bueno, entonces acá podemos notar lo siguiente: q cuánto sería, acá sería menos por menos sería más, y este más coseno se va con este menos coseno, no hacen 0. Entonces por lo tanto la respuesta sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? La clave para la pregunta número 4 sería la letra E. Y chicos, problema número 5 de forma inmediata dice: calcula el valor de E. Ahí está, coseno de 40 por 1, bueno, está multiplicado todo por 1 menos 2 veces seno de 10 grados. Bien, entonces de forma inmediata decimos lo siguiente: voy a aplicar propiedad distributiva, sería coseno de 40 por 1, sería coseno de 40, y menos 2 por el coseno de 40 sería menos 2 veces coseno de 40 por coseno de 10. Ahora, acá podemos notar nosotros lo siguiente, ¿no? Por acá he puesto ya la identidad, mira. Esta identidad vamos a aplicar por acá, para esto que está por aquí, ¿sí? Entonces digo lo siguiente: coseno de 40
Entonces, como acá está primero el coseno, recuerda el colocarlo en segundo lugar y este colocarlo en primer lugar, ¿no? En otras palabras, él es tu A, él es tu A y él es tu B, pues, ¿no? Él es tu B. Entonces digo lo siguiente, ¿qué me va a salir? Estamos acá en el primer caso. Entonces, el seno de la suma, sería seno de la suma, ¿no? Sería, pues, a ver, coloco negativo, abro paréntesis, seno de la suma sería 40 más 10, 50, seno de 50, más el seno de la diferencia. 10 menos 40, ¿no? Sería pues más el seno de menos 30, ya que 10 menos 40 es menos 30, cierro paréntesis. Muy bien, acá me quedo coseno de 40 grados, acá pasa a multiplicar, este negativo pasa a multiplicar, sería menos seno de 50, y acá hay un detalle, cuando era pues el coseno de un ángulo negativo, este negativo desaparece en realidad, desapareció, por lo tanto solamente me quedó menos coseno de 30 grados. Bien muchachos, podemos notar acá lo siguiente, entonces este coseno de 40 se elimina con esto que está acá. ¿Por qué? Porque el coseno de 40 es equivalente a decir el seno de su complemento, o sea, el seno de 50, entonces son iguales, se van. Entonces me quedó menos coseno de 30. Y coseno de 30 pues vale ¿cuánto? Vale raíz cuadrada de 3 sobre 2, sería negativo. Muy bien, respuesta para la pregunta número 5, la clave la letra D. Bien chicos, veamos entonces el último problemita, la número 6, dice lo siguiente, simplifica la expresión E. Ahí está, bien. Entonces la expresión E lo vamos a colocar de la siguiente manera, mira, en este caso ese coseno de 5x por coseno de x lo voy a multiplicar por 2 y también lo voy a dividir entre 2, de la siguiente manera, mira, así. Lo voy a multiplicar por 2 y lo divido sobre 2, el resto lo voy a copiar igual. La pregunta es ¿por qué he hecho eso de ahí? Porque ahorita más adelante vamos a ver que esto que está, ¿qué cosa es? Es una transformación trigonométrica, entonces necesitamos por eso multiplicar por 2 y dividir entre 2. Bien, vamos a dividir entre quién, entre coseno de 6x. Listo, ahora sí lo que te decía, ¿no? Hay que recordar pues las transformaciones, coseno por coseno, está acá, mira, el segundo caso. Entonces por eso fue la idea que yo lo multipliqué por 2 y lo dividí entre 2, para no afectar en nada. Y ahora sí, simplemente que me quedo coseno de la suma de los dos ángulos, en este caso 5 con x sería pues 6. Entonces me quedo ¿qué cosa? Coseno de 6x, ¿no? Y por acá me quedo coseno de la diferencia, que viene a ser 5 menos 1 sería 4, sería pues más coseno de 4x. Y ahora, como abajo el denominador es 2 y acá también es 2, entonces esto que está acá que es coseno de 4x lo voy a restar nada más, sería menos coseno de 4x y todo sobre quién, sobre 2, ya que son fracciones homogéneas. ¿Sobre quién? Sobre el coseno de 6x. Muy bien, podemos notar que acá se va el coseno de 4x con el de acá, hacen 0. Entonces me quedó coseno de 6x sobre 2 sobre coseno de 6x. Entonces coseno de 6x se elimina con el coseno, ¿no? Podemos por medios. Entonces ¿cuánto nos va a quedar? Que por acá te va a quedar un 1, pues eso te va a quedar un medio. Por lo tanto la respuesta para el valor de E sería pues un medio. La clave sería pues la letra C. Bien muchachos, hemos terminado hasta ahí, esperando que se haya entendido. Ahora te toca practicar a ti, no está viendo esta otra oportunidad.